la palabra al doctor Mariano Maltese, nuevamente, y de parte de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, les agradecemos a todos que hoy nos acompañen, y le damos la palabra al doctor Mariano. Mariano. Dale, Enzo. Bueno, muchas gracias a FECOBA. Silvina, Enzo, gracias por el aguante previo, la difusión, que esperamos que se vayan sumando de a poquito. Tenemos la modalidad argentina de no ser muy puntuales, así que por ahora es una charla entre amigos. Lo veo ahí a Daniel, Fernando, Andrea, bueno, el resto los vamos a ir conociendo. También les quiero presentar al doctor Marcelo Pértica, que además de ser un amigo, es especialista en Derecho Laboral y colabora con el estudio en forma asociada con todos los temas laborales, que nos va a dar una manito en el caso puntual. Así que bueno, sin demasiado preámbulo, voy a ir compartiendo pantalla y arrancando motores. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. ¿Eso se ve? Se ve perfecto. Dale, perfecto. Gracias. Bueno, una mínima presentación de quiénes somos. El estudio jurídico somos el doctor Fishbock y yo como socios, y después tenemos un conjunto de aproximadamente unos 25 abogados asociados o empleados y que realmente venimos trabajando hace más de 20 años en aspectos relacionados con empresas. Siempre tratamos de que se genere un impulso para las pymes, por eso también venimos dando charlas en el marco de diferentes uniones industriales, cámaras empresarias, y bueno, la vocación pyme está desde el nacimiento, desde casi les diría de apenas recibido. También he hecho una especialización en asesoría jurídica de empresas en la UBA. Di clases durante 7 años aproximadamente en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Derecho de la UBA, ambas de la UBA, de elementos de derecho económico. Eso fue en Ciencias Económicas, que es concursos y quiebras para nosotros, y en la UBA de Derecho di elementos de derecho comercial, toda la parte contractual, societaria, así que siempre vinculado a aspectos relacionados con las empresas, ¿sí? Bueno, entrando a las distintas normativas o a la situación que hoy por hoy nos ofrece el cuerpo normativo coronavirus de por medio, COVID-19, tenemos que los préstamos bancarios, como dice la Filmina, hasta el 30 de junio se van a prohibir los intereses punitorios por parte de los bancos. Solamente van a ser posible de cobranza los créditos moratorios, ¿sí? A su vez, los saldos impagos de aquellas préstamos que se tengan van a pasar a engrosar las últimas cuotas de la vida útil del crédito. Respecto de los cheques rechazados, hacemos un repaso, más allá de que muchos de ustedes ya lo saben, una normativa del Banco Central que generó una serie de efectos hasta el 30 de mayo, eso se amplió por 30 días más, así que lo tenemos hasta fines de junio. Bueno, ahí hay una enumeración bastante clara, pero la segunda presentación de los cheques se pueden realizar cuando hay cheques rechazados. Los bancos no van a poder aplicar comisiones ni multas, y a su vez van a poder poner sanciones por esos cheques rechazados. Se van a poder realizar, digamos, dentro de lo que es la calificación crediticia de las empresas. Estos cheques no van a afectar, los cheques rechazados no van a afectar a la calificación crediticia.
Esto hay que tener cuidado, esto último que estoy diciendo, porque se aplica al registro de morosos del Banco Central, pero no es algo que se aplica en el ámbito de Veraz y las distintas calificadoras privadas, Enosis y otras más, donde ellos tienen su propia calificación, con lo cual, cuidado, porque lo que es la calificación de morosidad o régimen moroso, solo impacta a lo que es el Banco Central y lo que es la parte pública. Por otra parte, los bancos, bueno, van a poder dar financiamiento a empresas con deudas previsionales, cosas que en general por normativa del Banco Central, esto era una prohibición. Con las empresas que tuvieran deudas previsionales no eran sujetas de crédito. Y por último, hacer un capítulo sobre el crédito subsidiado al 24% de tasa nominal anual. Si bien todos ustedes han ido conociendo las distintas variantes en los bancos, tenemos lamentablemente que observar en la mayoría de nuestros clientes y las empresas en particular que no ha llegado ese crédito del 24% a las empresas que lo estaban necesitando. Y se da la paradoja que siempre se ha dado que los bancos le prestan a los que no lo necesitan. Con lo cual, ese es un tema que hasta se ha judicializado en aquellas situaciones en donde estaban calificados en el rubro 2 o 3, con cierto riesgo, desde ya que son empresas que necesitan crédito y necesitan ayuda. Bueno, esas empresas no han sido sujetas del crédito del 24%. Con lo cual, ahí se han presentado amparos y medidas cautelares para poder acceder a ese crédito. Por otra parte, respecto de las tarjetas de crédito, aquellas tarjetas de crédito con saldo a abril del 2020, se hizo una prórroga de los pagos, se financió durante 12 meses y con 3 meses de espera. Esto también hay que hacer una salvedad, porque, y bueno, con un tope del 49% de tasa nominal anual. Hay que hacer una salvedad acá, ¿por qué? Porque muchas empresas tienen tarjetas corporativas, y esas tarjetas corporativas no siempre son emitidas por bancos, a veces son emitidas por las mismas marcas, ya sea Amex, American Express o Visa, y esas tarjetas emitidas por entidades no bancarias no son sujeto de la refinanciación obligatoria que han tenido las otros tipos de tarjetas. Con lo cual ahí también hubo un motivo de judicialización para gozar de la refinanciación obligatoria que impone el Banco Central con el tope de la tasa de interés que estamos viendo del 49%. Esto último que les digo es importante, ¿por qué? Porque muchos han tenido y tenemos, yo tengo tarjeta de crédito de Amex de American Express, perdón, de Amex de Aerolíneas Argentinas, o cualquier otra marca relacionada que no son emitidas por los bancos, y esas no han entrado en la refinanciación, ¿sí? Créditos hipotecarios y prendarios, hay una normativa ya en abril, donde hubo un congelamiento de las cuotas y suspensión de las ejecuciones. Esto es hasta octubre, hasta fines de septiembre. Acá hay para dar una charla en sí misma, ¿no es cierto?, todo lo que significa los créditos hipotecarios y el impacto en los alquileres también, que tienen el mismo régimen, ¿no?, de congelamiento de canon y suspensión de desalojos. Acá se está produciendo algo en la práctica que cuando la feria judicial termine va a haber una puerta 12 ahí de juicios que se van a agolpar, porque están los derechos también del propietario que tiene un inconveniente a cobrar los alquileres, y el inquilino que a su vez no está pudiendo pagar. No está la normativa sellando la discusión o las discusiones que se están dando hoy por cartas documentos. Todavía es difícil judicializar, no es tan fácil habilitar la feria judicial, romper un poco la suspensión de los tribunales que hoy por hoy existe. Pero ahí va a haber una conflictividad muy grande. Muchos de ustedes saben seguramente de qué les hablo. Acá entramos y le voy a pedir a Marcelo
que nos colabore. Desmuteate, entiendo que lo podés hacer. A ver, ¿estás pudiendo? A ver, ahí Marcelo. Ahora, Ahí ahora me está. escuchan. Ahí Ahora está. sí, dale. A ver, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Avísame, yo te voy pasando. Dale. Bueno, vamos a empezar el tema de la situación laboral, que es bastante, que trajo bastante dimes y diretes dentro de lo que es la emergencia COVID. Y vamos a empezar por lo que es la prohibición de suspensión y reducción de salarios, salvo la aplicación de este artículo del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que es un artículo particular, ¿no? ¿Y por qué digo particular? Porque habla de lo que es la suspensión concretada entre los trabajadores y las empresas. Muchas veces también, cuando es de manera colectiva, intervienen los sindicatos y las cámaras empresariales. ¿Para qué refiere? ¿A qué refiere este artículo 223 bis? Refiere a que justamente hagan un acuerdo entre trabajadores y cámaras empresarias para suspender provisoriamente, por un marco justamente de fuerza mayor, dice el propio artículo, o una imposibilidad material, por ejemplo, puede ser la reducción de las ventas. Entonces, se suspenden a los trabajadores. No dice, en principio, que tenga que haber un porcentaje de cuánto se le tiene que pagar, pero puede ser desde 0%, o sea, que se vayan a la casa sin cobrar nada, o un porcentaje estipulado. En este caso, el acuerdo que hubo entre la UIA y la CGT fue que un marco mínimo, un marco de acuerdo de un 75% del salario para los trabajadores que no prestaban servicios. Sobre esto, evita la extinción del contrato de trabajo, y lo que pretende justamente, con la estipulación del artículo 10 de la LST, es que prosiga la continuación del contrato laboral para que no se quede la gente sin empleo, ¿no? Justamente lo que se trata de evitar es el pago de las cargas sociales, de los premios, del presentismo, y hace que eso a la empresa le salga bastante más económico que lo que le saldría pagando todas las cargas. Respecto al punto 2 y la provisión del despido, tenemos el DNU 329 del 2020, que empezó a ser efectivo el 31 de marzo, y justamente lo que trajo esta pandemia es tratar de cercenar el derecho al despido que tiene el empleador, ¿no? Sin justa causa, con falta o disminución del trabajo o por fuerza mayor. Entonces, lo que pretende es que se sigan manteniendo los trabajos justamente para después de la pandemia no sea todo peor que lo que es en la realidad, ¿no? Después cuando termina va a ser todo un tanto peor. Doble indemnización. Hablamos de la doble indemnización. Un DNU del año 2019 justamente lo que prolongaba era cobrar para los trabajadores la doble indemnización por despido sin causa, con causa inverosímil o con despido indirecto. Cualquiera de las tres opciones iba a ser pasible de doble indemnización, en la cual el empleador lo va a tener que abonar al trabajador, ¿no? Se duplica los riesgos de antigüedad, preaviso, SAC y demás ítems que intervienen en la doble indemnización. Programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Esto es lo que se llama el ATP, vendría a ser del DNU 332 del 2020, y lo que hace es otorgar un subsidio justamente a las patronales para que puedan hacer frente a los salarios de los trabajadores. Lo que se hace es una reducción de los aportes patronales y el gobierno colabora hasta un máximo de 2 salarios mínimos vital y móvil con la proporción del salario que le deba pagar al trabajador sin ejercicio de la función. Y después tenemos el ítem de autónomos, del denominado IFE, que sacaron todos los trabajadores que no estaban registrados, que bueno, hoy hubo un dilema, al principio fueron 3.000 otorgados, al siguiente mes fueron 6.000,
y supuestamente iba a ser progresivo en la suma, que otorgaban un subsidio de 10.000 pesos a todos los trabajadores que no estaban registrados o que tenían trabajo de oficio, servicio doméstico informal. Y otro ítem también a resaltar son los créditos a los monotributistas, a los profesionales con crédito de tasa cero, que fue bastante restrictivo porque en principio se utilizaba, iban a ser destinados a la categoría A y B de los monotributistas, hasta un crédito de 150.000 pesos, lo que trajo aparejado que muchos no puedan sacar el crédito porque se tomaba como base sobre lo que tenían que aportar anualmente el crédito mensual, y la facturación mensual no podía excederse del último mes de facturación, por lo tanto muchos de la categoría A no pudieron sacar el crédito, y cualquiera que se pasaba de ese mes de facturación tampoco podía sacar el crédito. Por lo cual estuvieron muchos exentos de poder sacar dicho crédito bancario. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Sí, sobre este último punto, la verdad que ha pegado fuertemente en el segmento profesional, ¿no? Los créditos a tasa cero, existía una alta expectativa de que los profesionales de toda índole, aún los que son responsables inscriptos, pudieran acceder a ese crédito, porque fue realmente perjudicial la cuarentena para todo tipo de profesionales. Pienso en los dentistas, pienso en muchos que son responsables no inscriptos, responsables inscriptos, y realmente esta dificultad que se generó porque no abarcaba a los autónomos, no abarca a los autónomos, o por lo menos determinadas categorías, impactó negativamente en que pudieran adquirir el crédito, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Queremos comentarles un punto con el cual venimos trabajando fuertemente y casi que les diríamos que es junto con el aspecto laboral de suspensión, el 223 bis, este aspecto que vamos a abordar ahora es con el cual más tenemos consulta y con el cual más las pymes y los colegas de ustedes nos vienen abordando para que tengamos alguna estrategia. Antes de avanzar en lo que son las renegociaciones de deudas, nosotros tenemos en mente, por lo general, cuando hablamos de este tipo de situaciones, a ver, pongamos en contexto, se habla de unas 15.000 pymes que ya dejaron de existir en estos 3 meses. Hay millones tenía los datos para la semana anterior, por eso no lo quiero dar, porque esta semana es mayor, de cheques rechazados. Hay un 25 a un 30% de la cantidad de cheques emitidos que han sido rechazados. Es decir, el sector PYME, ¿qué les voy a decir a ustedes que no sepan? Tiene un enorme perjuicio a partir de lo que fue el coronavirus. Lo que más se conoce como renegociación, que vamos a ir a hablar, es el concurso preventivo. Pero previo a ello tenemos instancias. Por eso nosotros queremos recordarles, aquella que tenemos un par de añitos más, 2001, 2002, que hablamos tanto sobre la teoría de la imprevisión, está volviendo, y de vuelta cuando los tribunales vuelvan a abrir, va a ser un efecto muy fuerte el que se produzca. ¿Por qué? Porque en dos personas, acreedor y deudor, la teoría de la imprevisión es lo que permite corregir el desajuste de la fuerza mayor, del caso fortuito, como es el caso de una pandemia. Una pandemia es el caso típico de manual donde nosotros nos encontramos en un escenario donde podemos plantear la teoría de la imprevisión. ¿Qué nos permite el nuevo Código Civil y Comercial a partir del 2015, la reforma? Sentar al acreedor, por más que no quiera sentarse, lo podemos judicializar y sentamos al acreedor. En este caso pienso que los bancos son la niña bonita de los acreedores, para que esa refinanciación no sea leonina, sea más adecuada al momento que se está viviendo.
Estamos teniendo realmente serios problemas con las entidades bancarias que no están teniendo el más mínimo acompañamiento para las situaciones de refinanciamiento de deudas, con situaciones propias de una catástrofe como la que se está viviendo. Entonces, están hablando de refinanciaciones al 60% de tasa nominal anual, y como una bendición piensan en un 50%, pero no hablan de una espera para empezar a cobrar, no hablan de una quita de intereses, no hablan de un escenario donde se prolonguen los plazos. Realmente, hoy por hoy, ser abogado de una pyme y pedirle una refinanciación al banco es tratar de hablar en dos idiomas distintos. Entonces, esta situación se va a judicializar sí o sí, no tiene tolerancia. Acabo de cortar con un cliente totalmente enojado donde le dicen, para refinanciar me están pidiendo, aparte de todo lo que acabo de decirles, que salga con un aval personal. Y no, le digo, no des el aval personal, porque encima vas a agravar tu situación financiera personal. Esto es matemática, una cuestión es la sociedad anónima y otra cosa es la situación personal. Bueno, todo esto se va a judicializar. Lamentablemente se va a ir hacia un escenario donde la teoría de la imprevisión es la llave de solución. ¿Alguno de ustedes ha sentido hablar del acuerdo preventivo extrajudicial? Los acuerdos preventivos extrajudiciales son la antesala del concurso preventivo. ¿Por qué decimos eso? Primero, porque está en la ley de concursos preventivos. Segundo, porque es un mecanismo de posibilidad de diálogo con todos nuestros acreedores para poder conversar, persuadir, intentar lograr un acuerdo homogéneo con todos y que se logre alguna quita, alguna espera, reducción de intereses, pero para todos iguales. La ley nos impone una determinada mayoría, que es una doble mayoría, de cantidad de acreedores y de monto de deuda, y si logramos esa doble mayoría, se la podemos imponer a los acreedores que no nos presentaron la conformidad, al igual que un concurso preventivo. Pero toda la etapa de negociación se hace extrajudicialmente. Por eso hablamos de acuerdo preventivo extrajudicial. Una vez logrados esos acuerdos, nos presentamos en la justicia para que se homologuen esos acuerdos, ¿sí? Ese es a grandes rasgos el acuerdo preventivo extrajudicial. Tiene muchos beneficios porque no produce el estrés que produce un concurso preventivo, no hay sindicatura concursal, no tiene la cantidad de gastos que tiene un concurso preventivo, los tiempos son mucho menores, mucho menor, no tiene una exposición, si se quiere, de reputación tan negativa como el concurso preventivo. Todos sabemos que una empresa concursada es difícil que acceda al crédito. El acuerdo preventivo extrajudicial cumple los mismos fines jurídicos en la homologación de los acuerdos, pero sin ese estrés. ¿Cuál es la contra? Que cuando nosotros, como empresa, estamos ante una dificultad financiera, ya sea que tenemos pedidos de quiebra, pedidos de embargo o diferentes situaciones apremiantes, el acuerdo preventivo extrajudicial ya llegamos tarde, porque se necesita tiempo para negociar, toda una serie de diálogos en el medio, que el concurso preventivo es inmediato. Yo me presento en concurso preventivo, el juez abre el concurso preventivo, se publica en edictos y directamente se frenan todos los juicios. Entonces, ya ahí tenemos una diferencia estratégica totalmente distinta, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, Vicentín se inició como un acuerdo preventivo extrajudicial y estuvieron 2 meses tratando de conseguir acuerdos y ya después en marzo se presentaron concretamente al concurso preventivo. Seguimos. El concurso preventivo, como les dije anteriormente, si bien tiene más prensa y es conocido, es un proceso donde, yo siempre digo, el concurso preventivo está previsto como una solución, como un beneficio, no como un castigo, como algo que nos tenga que hacer pensar en el viejo esquema empresarial donde el concurso preventivo era algo para estafar a todo el mundo. Eso ya no tiene tanto andamiaje, porque con el entrecruzamiento de datos y demás, si hay alguna situación de fraude salta a los 2 segundos.
El concurso preventivo es algo genuino, donde cada vez más se está utilizando, donde seguramente esas 15.000 pymes que ya no tenemos entre nosotros, si hubieran ido al concurso preventivo no estarían quebradas. Con lo cual es una herramienta que está prevista y que ha sido mejorada con el tiempo, ha tenido distintas modificaciones, y consideramos nosotros que es la herramienta fundamental para este momento de crisis. Por último, nosotros hacemos mención a las acciones colectivas que se están encarando desde distintas cámaras empresarias o uniones industriales, que tienen distintos objetivos, pero a grandes rasgos se apunta a dar un poco de oxígeno a aquellas empresas que no están pudiendo trabajar porque no están exceptuadas o porque la excepción es muy débil, como por ejemplo los gastronómicos que solamente pueden hacer delivery y venta en mostrador, están trabajando al 30%. Ese tipo de actividades, las que no están exceptuadas o las que están exceptuadas parcialmente, necesitan mayor asistencia para que se suspendan hasta fin de año mínimamente el impacto de los créditos bancarios, las tasas de intereses, las multas, pero también aspectos que tienen que ver con los tributos. La parte tributaria todavía no está acompañando a este momento como debería acompañar el Estado, más allá que no están embargando ni ejecutando, por ahora ARBA va a empezar a embargar, y AFIP también, con lo cual las cámaras ya están empezando a hacer algunas presentaciones colectivas de derecho colectivo para que ese universo de empresas tengan alguna defensa y alguna tutela en particular. También lo que está sucediendo, esto me han llamado en el día de ayer, unas 300 empresas del sector oeste por Ramos Mejía, el sector de San Justo, por ahí, que se reúnen entre ellos, se están reuniendo entre ellos para plantear autónomamente, sin ninguna cámara que las represente, pero se unen para hacer un planteamiento colectivo. Así que bueno, están sucediendo este tipo de situaciones. Esto lo podemos pasar, hicimos una encuesta, muchos de ustedes colaboraron, simplemente mencionarles que la pregunta que más a lo mejor me podría ayudar a graficar lo que nosotros preguntamos y se respondió, fue acá respecto de si usted es dueño o director de una empresa y cree que va a tener conflictos judiciales. Nosotros esto lo hicimos en abril, y ustedes observen cómo acá abajo a la izquierda, por acá, y cómo fue lo que se obtuvo, ¿no? El 27.6% dijo que sí, que iba a tener, un tal vez, con lo cual ya ahí hay un sí velado, el amarillito, en el 46.6%, y un 25.8% dijo que no iba a tener conflictos judiciales. Con lo cual, ya desde abril se venía viendo que un 75% de los encuestados estaban viendo que iban a tener problemas judiciales. Eso no es menor, ¿no es cierto? Y este es un universo de unas 500 empresas, ¿sí? Bueno, acá las conclusiones que habíamos tenido por distintas preguntas que hicimos, que la salud y la economía no debía descuidarse ninguna, que debían ir a la par. También que la mayoría de los empleados, porque también se encuestaron a los empleados, querían conservar su puesto de trabajo y aceptaban una reducción de salario. Fue una pregunta que hicimos. La mayoría de las empresas se preparaba con esto, como les decía, casi el 75% a enfrentar algún tipo de juicio. Y por último, preguntamos acerca del APE, perdón, esa era otra pregunta, y las expectativas de soluciones desde el gobierno. Acá fue una pregunta que preguntamos cuándo especulaban que iba a haber una normalización de la situación, y la mayoría dijo para fin de año del 2020. ¿Sí? Por último, la trajimos a nuestra querida Mafalda, que no deja de hacernos reflexionar, y dijo, como ocurre siempre,
Lo que es urgente nunca deja tiempo para lo que realmente es importante. ¿Por qué la trajimos a Mafalda y por qué el Mapamundi de Mafalda? Porque en este momento, si bien estamos corriendo detrás de la emergencia, es un muy buen momento para pensar en lo que realmente importa, no solamente en nuestras empresas, en nuestras profesiones, sino también en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, no dejarnos abrumar por la vorágine que estamos viviendo y pensar un poquitito en cómo vamos a reinventarnos. Esa es un poco la idea. Bueno, les agradecemos mucho y abrimos a preguntas para quienes nos quieran charlar un poco, alguna reflexión. Seguramente más de uno de ustedes querrá hacer alguna reflexión. Gracias, Daniel, por el dedito. Ahí vos seguramente alguna reflexión te vas a animar a hacer, así que sería bueno, desmuteate. Silvina, ¿vos estás hosteando también? Para que se desmutee Daniel. Ahí está. Estoy aprendiendo a manejarlo. El Zoom tengo mucho, pero no he tenido oportunidad de... Este es el primero que participo. Te escuchamos. Ahí está muteado de vuelta. Bueno. Está bien. Ángel está pidiendo. ¿Se puede desmutear Ángel? ¿Yo? A ver, espérenme un segundo. Espérenme. Ahí está. Ahí va, ahí está. Ahí está. Gracias. No, Marcelo no podía hablar, por eso le pedí hablar yo mientras él arregla el micrófono. No, te quería preguntar un poco más sobre cómo se hace, cómo se lleva a la práctica el artículo 223 para poder dejar a algunos empleados sin trabajar, y si eso puede ser, por ejemplo, que un empleado no trabaje 2 días por semana, que no trabaje 3 días por semana, si puede ser una cosa, o tiene que ser todo el tiempo a su casa sin trabajar, para poder tomar el descuento del 25%, ¿no? Hola, ¿me escuchás? Sí. Ah, perfecto. Mirá, por regla general, cuando se hacen los convenios del 223, suele intervenir, no sé cuál es tu rubro, pero suele intervenir el sindicato. Sí, es comercio. Empleado de comercio, bueno. Entonces, el sindicato de empleado de comercio suele intervenir y ahí se toman, vos podés hacerlo de manera individual con tus trabajadores o con el sindicato. A través del sindicato, no sé si cuántos empleados tenés, pero bueno, por regla general se suele arreglar o con el sindicato o con los trabajadores particularmente. Se solicita una audiencia en el ministerio y siempre requiere homologación el 223. Eso siempre, para que quede fijado. Y después, si vos querés hacerlo durante 2 días, 3 días a la semana que vayan a trabajar, y otros 2 que se queden en su casa, también lo podés hacer. Eso es, según, más allá que sean normas de orden público, vos lo podés negociar con tus empleados. Yo tenía entendido que en comercio habían hecho un convenio que no hacía falta homologarlo ahora, ¿no? Y lo que digo es, el empleado el día que no trabaja le pagás el 75%, pero el día que trabaja le pagás el 100%. Le pagás el 100%, claro. Sí, es por eso, es como es por cada convenio colectivo es particular, uno tiene que ir primero al convenio colectivo y en la eventualidad a las normas generales, ¿no?, de la ley de contrato. De todas formas, pero, sí. Sí, comercio y otros rubros más, no es que no tenían la obligación de homologar.
la palabra homologar es muy amplia, una cosa es depósito de convenio y otra cosa es homologación, pero se engloba, por lo menos los abogados lo hacemos, en la palabra homologar. El Ministerio de Trabajo diferencia lo que es depositar el convenio, que se le pone un sellito y un número de convenio, con la con el acto de homologación. El Empleados de Comercio había conseguido que con solo el tema del registro y la presentación de convenios sea suficiente. Okay. ¿Quién más? No sé si hay alguno más. A ver. Quisiera hacer una consulta. El periodo liquidado por artículo 223 se computa como tiempo trabajado para los efectos del aguinaldo. Y entiendo que sí, ¿no, Marcelo? ¿Y se hace una consulta del periodo liquidado? Sí, si se computa como tiempo trabajado, como antigüedad para el aguinaldo. Pará, porque no me deja ver el chat. Pará. El periodo liquidado por artículo 223, ¿se computa como tiempo trabajado para los efectos del aguinaldo? Sí, por supuesto, no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que es el 223 y lo que se habla del 223 es que es es un concepto no remunerativo. Pero no tiene nada, Claro. es el concepto no remunerativo más que nada para el tema de los aportes patronales. No tiene nada que ver con el tema del aguinaldo. O sea, no le puedes descontar esos meses del aguinaldo que va a cobrar, ¿no? Si no va a cobrar un aguinaldo de 3 meses o de 2 meses. ¿Entiendes? Después Fernando, ¿qué tal? Buen día, Fernando, no te había visto. Fernando Nisenson está preguntando si el aguinaldo, si el SAC se puede pagar en cuotas. No salió nada con respecto a eso. No, al menos yo no lo vi. No, yo tampoco. Lo que sí te hacen pagar en plazo son los aportes. Claro. No sé si hay alguna otra pregunta. No puedo ver si hay alguna pregunta en vivo, pueden levantar la manito e intentamos desmutearlo. Si no, por último, un pequeño comentario que es medio inevitable, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta del 223. Fernando dice, si se entra en el 223, ¿hay prórroga en la prohibición de despido? No entiendo la pregunta porque no tiene que ver una cosa con la otra. La prohibición de despido es independiente del 223. Sí, son dos regímenes independientes. ¿Querés abrir el micrófono, Fernando, y preguntar? Ahí creo que podés desmutearte vos. A ver, Fernando. Pero creo que se entendió. Digamos, son dos regímenes distintos. Hola, ¿sí se escucha? Ahí está. Sí. No, básicamente, nosotros estamos en la UOM y había un tema que estaban diciendo que si se firmaban los convenios para suspensión por día, había una prohibición posterior a los despidos durante X cantidad de tiempo. 1 año para las pymes y 2 años para las empresas grandes. ¿Eso sigue vigente? ¿Se sacó? No, a ver, explícame de vuelta lo que me querés preguntar, porque una cosa es el 223 respecto a lo que es la suspensión del trabajador. Justamente Lo que hace esto es, por acuerdo entre las partes, es que el trabajador continúe con su trabajo conforme al artículo 10 de la ley de contrato. Ahora, otra cosa es la prohibición de despido, que es mediante decreto, y es una prohibición, primero que tiene fecha de caducidad, ¿no? Que dura estos 60 días, extensibles hasta el 29 de julio, creo, si mal no recuerdo. Ahí está haciendo otra pregunta. Sí. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, desde mi punto de vista, para mí no tiene que ver. Si se levanta la suspensión... Me pareció haber leído en algún lado
que si se firmaban porque la suspensión está suspendida durante 60 días. La prohibición de suspensión Sí, y despidos. Pero si sí. se entraba en este régimen con los sindicatos homologando, había que, aparte de pagarle un plus al sindicato, que siempre defienden a los trabajadores, había que, ¿cómo se dice? Prohibían el Que despido. extender El periodo la prohibición del despido. Sí, tenía entendido eso, no sé. Y mirá, si te pones a pensar, en realidad uno tiene concausa con la otra, pero habría que ver en particular cada uno y a qué avienen cada sindicato con la Cámara respectiva. Ok, gracias. A lo mejor se puede chequear si hay algún acuerdo o alguna situación particular con la UOM. En líneas generales, me parece que no debiera impactar el acogerse al 223 bis con un agravamiento en lo que es la normativa de la prohibición de despido, que ese es de orden general y un impacto general. Dicho sea de paso, perdóname, Marcelo. Dicho sea de paso, ya existen, de vuelta, aunque haya feria judicial, está habiendo alguna actividad de planteamientos judiciales. Lo que pasa, hagamos un paréntesis. El gran tema de incertidumbre que tenemos los abogados es que no tenemos jurisprudencia hoy por hoy. Entonces, la mayoría de los casos que en un escenario habitual se hubieran planteado una judicialización de estas normas por inconstitucionales o porque las empresas patalen de alguna forma, hoy está muy disminuida y muy suspendida esas situaciones porque no tenemos tribunales, es una feria. Entonces, la habilitación de la feria judicial tiene que ser extraordinaria, tiene que ser una serie de requisitos. No estamos teniendo una jurisprudencia que nos dé a nosotros una pauta de interpretación normativa. Entonces, ¿a qué estamos ateniéndonos? Algunos decretos que para mí tienen dudosa constitucionalidad, el tema de la prohibición y la postergación de la prohibición del despido, más en un caso de cuarentena y de fuerza mayor, que se le suma encima la doble indemnización. Realmente yo estoy convencido que esto va a dar para mucha judicialización al momento que se puedan plantear los escenarios judiciales. No sé, Además, Marcelo, vos qué pensás. no hay que olvidarse, perdón que te interrumpa, del 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que justamente por causa de fuerza mayor o disminución del trabajo, la parte patronal tiene que indemnizar al trabajador despedido con el 50% de esa indemnización. Se le correspondería, obviamente tiene que estar las causales taxativas de ese artículo. No, tendría un beneficio, beneficio el empleador. Tendría un beneficio el empleador con el 50% de la deducción de las indemnizaciones. Y sí, es para plantear algunas inconstitucionalidades. Yo creo que había alguna otra pregunta. Ángel, vos preguntaste por el chat qué pasaba con los embargos de ARBA. Tengo entendido que ARBA va a empezar a hacer algunos embargos de deudas ya viejitas, consolidadas, no embargos preventivos. Cabe una diferencia acá entre lo que es un embargo preventivo y un embargo posterior a la sentencia, un embargo de sentencia firme. Son dos cosas distintas. La diferencia quiero estar clara, pero bueno. Pero vos hiciste alguna diferencia entre AFIP y ARBA cuando comentaste. Eso quería. Comentario lo tengo de ARBA. Este comentario lo tengo de ARBA. Ah, ok. Sí. También te preguntaba más arriba en el chat si usar el artículo 223 tiene alguna influencia en el ATP. Mirá, eso te lo respondo. El día 4 de junio salió la reglamentación, al menos te digo en la provincia de Buenos Aires, la reglamentación de las suspensiones para hacer el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. Y dentro del articulado de la resolución esta del Ministerio, cada empresa que tenga un subsidio del Estado por cualquier
causa que sea que lo haya pedido, en este caso el régimen del DNU 332, tiene que denunciarlo dentro de lo que es el convenio que está presentando para homologación, y dice que previo dictamen jurídico del Ministerio de Trabajo se va a habilitar o no, se va a homologar o no el convenio del 223. Para mí esto va a tener que ser una decisión con un dictamen previo jurídico del Ministerio para poder tomarse una determinación si se va a poder homologar o no. Porque si ya tenés un subsidio del Estado por el ATP que te está pagando una parte del salario y además que te está reduciendo los aportes patronales, quizás no te lo den. Vos viste que es de carácter más que nada restrictivo esto, lo del 223. Hay otra preguntita que la terminás al final sobre la teoría de la imprevisión, donde preguntas, Ángel, con respecto a la teoría de la imprevisión, el cambio. Perdóname, vos mencionaste un cambio en el código y te estaba preguntando si el cambio en el código es lo de la conciliación obligatoria o de la audiencia obligatoria que hay antes de llegar a juicio, o es otro el cambio que notaste en el nuevo código. Hay dos cambios fundamentales con el Código Civil anterior. Uno, que el deudor puede acogerse a la teoría de la imprevisión aún estando en mora. Suponete que yo tuviera un crédito moroso en enero, diciembre del año pasado, cuando todavía no estaba la cuarentena. La teoría de la imprevisión, aún así, por supuesto que no es un juicio, ¿no? Pero tengo la posibilidad de plantearla. La teoría de la imprevisión aún estando en mora. Después vamos a analizar si la mora es de 3 años, ya tengo el juicio de sentencia en la cabeza y es una mora un tanto tardía como para decir que fue imprevisto lo de la fuerza mayor. Pero si es temprana, ya te digo, desde diciembre del año pasado, entre en mora, o enero de este año, tranquilamente, y eso lo permite el Código Civil y Comercial. Y el otro aspecto, que también es importante, es que esta adecuación del contrato, que así lo dice la propia ley, es algo nuevo. La teoría de la imprevisión del 2001-2002 era más que nada, recuerden, para ver el tema de la especificación, si se especificaba o no. Ahí fue donde conocimos todos a la teoría de la imprevisión. Los abogados no, pero los diarios. Y ahora... Los que tenemos algunos años lo conocimos. Bueno. Y ahora, con el nuevo Código Civil y Comercial, insisto, se puso la palabrita de que el deudor puede pedir la readecuación del contrato. Esto es la refinanciación. Y sí, pero es otra ley. La ley de conciliación obligatoria es otra ley, es un mecanismo. Yo lo que estoy haciendo, y ya les digo que lo estamos haciendo, es mandar carta documento al banco. Acá se da mucho con los bancos. Mandamos carta documento al banco, mencionamos la situación financiera y la justificamos en que esto nos impactó, y pedimos una quita, una serie de cuestiones de beneficio del crédito. Como nos dicen que no siempre o no nos contestan, estamos iniciando medidas cautelares, amparos si quieren decirle, pero no son amparos, y pedimos que se fije una audiencia para sentarnos a negociar y a readecuar el contrato con los bancos. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una más, pero no quiero ser pesado. No quiero ser pesado. Bueno, dale. Si tenés un despido con justa causa y va a la justicia en esta situación de hoy y lo perdés dentro de 3 años, ¿qué pasaría? Pero que con justa causa podés despedir. Sí, podés despedir con justa causa. Lo perdés. Pero lo podés perder. Ah, sí. Y no hay despido. ¿Qué pasa con la doble indemnización? Es tu pregunta. No,
creo que no, que si no hay despidos, están prohibidos los despidos, y la justa causa no la ganás, es como que tendrías que pagar el sueldo del retroactivamente, claro. trabajador. La pregunta es esa, si tenés que pagar retroactivamente todos los salarios porque no se efectivizó el despido o no se probó la justa causa. Es que vos cuando perdés la justa causa habiendo despido, tenés que pagar el despido. Sí, obvio. Pero si no hay despido, ¿qué tenés que pagar? No, es que vas a tener que pagar el despido. Para mí, vas a tener que pagar Salarios el despido. caídos. Por eso, vas a tener que pagar el despido, la doble indemnización y bueno, y después, no sé si algún rubro más va a poner después laboral respecto a eso, pero en realidad, vos lo estás diciendo, yo entiendo porque me parece que porque es si una vos pregunta, porque decís, no sé, lo despido por no sé, por infidelidad del trabajador respecto al secreto que le debe a su empleador y el tema de la buena fe contractual y demás tintes. Si vos llegás a despedirlo y después no lo probás, te va a caber la doble indemnización y algún tipo de multa que te pueda llegar a... En principio no me viene a la mente alguna multa extra, pero bueno, la doble indemnización la vas a tener que pagar seguro. Sí, pero si fuera la doble indemnización sola, es como que podrías despedir ahora. O sea, despedís con justa causa y después pagas la doble indemnización. No, Yo no creo. estoy pensando que por ahí hasta te obliguen en manera de resarcimiento a pagar todos los salarios caídos desde el momento en el que efectúas el despido sin causa, con causa hasta el momento de la sentencia. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que ese es el riesgo, digamos. Sí, salarios caídos más doble indemnización. Sí, o no. Sí, podría ser estrepitosa la O indemnización. conservar el puesto. O conservar el puesto. Depende de Sí, qué. pero no creo que ningún trabajador quiera volver al trabajo después de estar 3 años en juicio. No, está bien. Pues, pero claro, es difícil. Bueno, es difícil porque aparte hay una gran incertidumbre de qué va a pasar con los juzgados laborales. Hay una jurisprudencia, como les decía anteriormente, que no tenemos. Adriana, vos por privado me decís que querías hablar y no te podías desmutear. A ver, intentalo ahora, por favor. Hola. A ver ahí. ¿Ahí? Sí, Sí ¿qué tal, Adriana? Bien, ¿Cómo estás? andan? Adriana es una colega, es abogada. Muy buena la charla. No, 2 comentarios nada más. Respecto de la asistencia crediticia de los bancos, por ahí hubiera sido mucho más fácil si el Banco Central hubiera establecido otras normas para las entidades. Porque por ahí lo que yo veo que pasó es que el Estado anunció ciertas medidas y ciertas asistencias que después en la práctica no se vieron plasmadas en la normativa que el Banco Central bajó también a los bancos. Eso por un lado, y por lo que me ha tocado a veces con clientes, por ejemplo, para recibir la asistencia para el pago de sueldos, con la tasa especial y demás, tener que también recurrir a cartas de documento, intimaciones y demás cuando eran clientes habituales, con estado de situación financiera normal, no estamos hablando de una empresa que estuviera en mora. Entonces faltó eso por ahí, una normativa más clara y más contundente que tuviera a Se su nos vez pierde un otros poquito tu voz, incentivos. Adri. ¿Cómo? ¿Se escucha? Hola. Yo te escucho. Y por otro lado, en lo que es refinanciaciones... Se pierde tu voz, Adriana, pero está claro, creo que hacer referencia... Ahí yo te perdí a vos. Como que hay un tema en la conexión, ¿no? A ver, habla que yo te estaba escuchando, por ahí Mariano tenía un problema. Sí, me parece que como que Mariano tuvo un problema también Sí, en la conexión. se quedó tildado, mirá. Sí. Sí, ahí está, ahí salió. Eso es lo que, digamos, en lo que era asistencia de empresas que
era muy valiosa porque había que salir a pagar sueldos y demás. Incluso, justo hoy estuve luchando con un tema por la cuestión de las importaciones, que si bien el Ministerio de Desarrollo Productivo está estableciendo, digamos, pedidos especiales a ciertas pymes que están justamente abasteciendo de insumos por la pandemia y demás, te encontrás con que el Banco Central puso unos topes que prácticamente nadie entra en esas excepciones, porque ni siquiera entras con los insumos médicos que te ponen en las excepciones. Te doy un ejemplo. Entra el kit para el COVID, pero no entran los sueros con el que le tenés que poner los medicamentos al enfermo de COVID. Un ejemplo claro. Entonces, y una suma de $250.000 que cualquiera que importe insumos médicos la completa en muy poquito tiempo. Entonces hay como digamos, una disyunción entre lo que está predicando, digamos, el Ministerio de Producción, el Estado Nacional, y lo que después en la práctica baja el Banco Central para lo que es cursar con las entidades financieras para que ya sea o para acceder a los créditos que tenés que acceder, o para poder acceder al mercado de cambios para que puedas importar, o para poder refinanciar, porque también en las condiciones económicas actuales, el banco no es una entidad de beneficencia. Eso es lo que del otro lado por ahí hay que entender y es complicado. Es muy real, Adriana, sí. El conflicto es multicausal, sin lugar a duda. Teníamos otra pregunta en el chat, yo entré y salí. Hay una de justa causa de un cobrador, dice que salió a cobrar, a pesar de estar decretado el aislamiento, que hace Mariano, sin tener permiso, a pesar de que aparte estaba decretado la cuarentena. Dice, ¿es justa causa? Y mirá, el tema de la justa causa tiene que haber una proporcionalidad en el acto con la materia del despido. Si no es proporcional y si la persona nunca ha tenido ninguna falta en su trabajo, yo te diría que para mí no es causal de despido, desde mi punto de vista. Primero lo tendrías que percibir o lo tendrías que suspender, y en la eventualidad, en una reiteración o en una reincidencia, ahí sí sería causal de despido. Pero si no ha tenido ninguna falta anterior, y es como esto que te estoy diciendo, la proporcionalidad por ahí entre la falta cometida y el despido tiene que ser igual. Disculpen que interrumpa, ¿cómo les va? Mi nombre es Silvina, soy de FECOBA. Quería avisarles que son las 19 horas ya, si les parece, como para ir cerrando, podemos responder 1, 2 o 3 preguntitas más y ya haríamos un cierre. ¿Les parece? Gracias, Silvina. Pues Daniel, ¿al final se pudo desmutear o no? Se enojó y se fue. Era uno que faltaba. Creo que estamos bastante cumplidos con la hora y ya seguramente alguna que otra pregunta que vaya quedando las podemos ir respondiendo. Tenemos, ustedes tienen, mejor dicho, y lo voy a poner acá para refrescarlo, nuestros datos de contacto. Así podemos ir terminando y deseándoles que tengamos todos. ¿Se puede compartir ahí? ¿Se ve o no? Ahí está. Sí. Que tengamos todos empecemos a salir de esta cuarentena, como dice el título del webinar de hoy. De nuestra parte, darles a FECOBA las gracias por el espacio. Sin lugar a dudas vamos a intentar estar en contacto con todos ustedes para nuevas dudas y quedamos a entera disposición. Bueno, Mariano, en nombre de FECOBA Gracias. y de todos los asistentes, queremos agradecer el webinar que nos brindaste hoy, porque bueno, en esta época de pandemia siempre está bueno tener conocimientos o herramientas legales para que este nuevo escenario no nos tome por sorpresa.
Y también quería avisarles a los participantes que van a estar recibiendo dentro de un ratito una pequeña encuesta, y les pedimos por favor si la pueden responder, bueno, porque para nosotros es importante su evolución para seguir mejorando. Y bueno, también pueden pedir el certificado. Ahí en el chat está el mail al que pueden solicitar el certificado de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.